habéis podido deducir, vamos a centrarnos en esta ocasión en las manifestaciones inteligentes de carácter visual, es decir, aquellas perceptibles por los ojos. Y atentos al matiz, no estamos solo hablando de los ojos físicos, los que tenemos en la cara, no. Estamos hablando también de los ojos espirituales, percibiendo imágenes que van más allá del campo físico, del campo terrenal que nos rodea. De todas formas, quiero aclarar, antes de desgranar las características y los porqués de este tipo de manifestaciones, que todo lo que voy a indicar proviene de la codificación que Allan Kardec realizó a mediados del siglo XIX y que dio como resultado los 5 libros de la codificación, que son, como ya sabéis, los pilares del espiritismo, las bases. Sobre todo voy a centrarme en el libro de los médiums. De igual forma, me basaré en mis experiencias personales y de estudio que ya en estos últimos años he estado llevando a cabo de forma semanal en este centro espírita. Y quiero dejar esto bien claro, pues muchas veces nos llevan comentarios de personas que nos dicen, pues que ¿de dónde sacamos esto? ¿Esto de dónde nos lo inventamos? Como dice no sé quién, la verdad está en los libros. Así que yo invito a esas personas que lean, que se instruyan, que les convence, perfecto. Que no, pues al menos ya saben que hay otra posibilidad, cada uno luego que elija, siempre desde el respeto. De esta forma nuestro crecimiento será mucho más provechoso. Pasemos ahora sí a hablar de las manifestaciones visuales dentro de lo mucho que tiene que decir al respecto el espiritismo. De todas las manifestaciones de origen espiritual, posiblemente, según dice el libro de los médium, sean las más interesantes. ¿Por qué? Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no creéis? Pese a eso, el origen de estas no tiene un origen más sobrenatural o diferente que el resto. Simplemente podemos decir que nos aporta una mayor información. Tal y como hemos dicho hace unos momentos, podemos ser capaces de visualizar a los espíritus a través de los ojos físicos, los ojos de la cara, y a través de los ojos espirituales. Es a través de estos últimos, sobre todo a través del sueño, el principal causa y cauce mediante el cual se hacen visibles. También es cierto que podemos verlos en estados de vigilia, pero no es lo más frecuente. Daos cuenta que mientras que el cuerpo reposa, mientras que dormimos, soñamos, poco a poco los lazos materiales que unen el cuerpo con el espíritu se van separando, de tal forma que el espíritu puede entrar en contacto pues con otros espíritus, de ahí pueden entablar diferentes comunicaciones. El sueño, por lo tanto, no es sino el recuerdo de ese estado. De todas formas, ya os adelanto que vamos a centrarnos en las apariciones en el estado de vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, ahora mismo, vaya. Debemos de partir de la base que aquellos espíritus que se manifiestan pueden ser espíritus de mucho conocimiento o espíritus de no tanto conocimiento, no importa el origen de ellos. Siempre dependen de que obtengan el permiso o la voluntad para poder hacerlos, no depende de ellos. Por ello muchas veces, muchas personas nos comentan, oye, ¿por qué no puedo ver a mi prima? Es que no depende de ellos, depende de la alta espiritualidad, tienen que estar preparados, tienen que darse una serie de condiciones para poder hacerse visibles. No es tan fácil, a ellos les encantaría, pero ya os digo, no es tan sencillo. Una de las preguntas que más nos suelen surgir cuando hablamos de estos temas es sobre la finalidad de estas manifestaciones. ¿Por qué vemos a veces sí y a veces no a determinados espíritus? Todo depende de la naturaleza de estos, de su franja vibracional. Por una parte, desde la alta espiritualidad en ocasiones permiten que espíritus con no muy buenas intenciones se hacen visibles para que nosotros, los que los veamos, podamos aprender de ello. La intención puede ser mala, sí,
pero el resultado puede que tenga muchas connotaciones positivas. En fin, estos espíritus pueden asustarnos, gastarnos bromas, incluso intentar vengarse. De ahí la importancia de que cada uno de nosotros estemos espiritualmente desarrollados, sabiendo los motivos y cómo manejar cada situación, aspecto que veremos dentro de unos minutos. Por otra parte, los espíritus que vienen con buenas intenciones suelen tener como fin el consolar a aquellas personas que les echan de menos, el probar la existencia de un mundo espiritual una vez que pasamos al otro lado, dar consejo e incluso pedir asistencia para ellos mismos. Pero ya os digo, no depende de nosotros, todo depende de que se lo permitan, ni antes ni después. Imaginaos por un momento, vamos a imaginárnoslo, imaginaos por un momento que el mundo espiritual estuviera constantemente abierto a nuestros ojos, que viéramos a nuestros lados, día sí y día también, a un montón de espíritus caminando entre nosotros. ¿Qué os parecería? Seguro que muchos pensaréis, ¡ay, me encantaría! Pero lo cierto es que no sería nada aconsejable. Aunque no lo pensemos a priori, el ver espíritus de forma constante nos perturbaría, nos dificultaría nuestro quehacer diario y nos limitaría la iniciativa en muchos de los aspectos de nuestro día a día. Como siempre decimos, y me gusta recalcar, cada uno debe buscar su camino, el que más se adapte a su día a día. Por ello, debemos siempre ser conscientes de lo que sucede y de lo que puede llegar a suceder. No pasa absolutamente nada, para eso estamos, para aprender. Muy bien, pese a todo ello, a todo lo comentado con anterioridad, en determinados casos sí que se nos permite ver a los espíritus, sí que se nos permite. De esta forma nos dan una prueba visual de que hay algo más, de que hay cierta individualidad después de la muerte. Esta visión es suficiente para dar una prueba y atestiguar la presencia de nuestros familiares y seres queridos que partieron antes de nosotros. Pues es cierto que muchas veces sentimos su presencia, sabemos que están con nosotros, pero es preciso visualizarles de alguna manera, de tal forma que nos calmen y nos den la fuerza necesaria para afrontar correctamente su pérdida, que ya sabemos que no es nada sencillo. Comentar también que nuestra capacidad de visualizar a los espíritus que nos rodea en general es muy limitada. Estamos donde estamos en la Tierra, un planeta todavía muy anclado a lo terrenal, nunca mejor dicho. Según vayamos evolucionando espiritualmente, según tengamos más constancia de lo que sucede más allá del fallecer, iremos poco a poco viendo y teniendo más claro toda la espiritualidad que nos rodea. Por ello, en otros mundos mucho más adelantados que el nuestro, al tener una densidad material mucho menor y al estar menos arraigados a la materia, su percepción del mundo espiritual es mucho mayor. Seguro que muchos de vosotros que nos estáis viendo habéis tenido alguna experiencia de las que estamos comentando. Posiblemente el primer impulso fuera el de correr, el de gritar. Y es normal, nos provoca miedo. Pero si nos paramos a reflexionar, y seguro que no es la primera conferencia de este tipo que escucháis, debemos comprender que los espíritus, sea cual fuere, son menos peligrosos que cualquiera de nosotros. Si el espíritu deseara dañarnos, ¿por qué se iba a hacer visible? Si en su estado natural, digamos, son invisibles. No tiene ningún sentido. Por ello, destacar que no son peligrosos por el mero hecho de ser espíritus, no, para nada, sino por la influencia que puede ejercer en el pensamiento de cada uno de nosotros. De ahí, precisamente ahí, radica la fuerza de los espíritus.
pero teniendo en cuenta que siempre somos nosotros, en última instancia, los que les podemos permitir o no ejercer dicha influencia. Fijaos qué curioso. Nos cuenta el libro de los Mediums el caso de una señora que cierta noche fue a su alcoba a dormir y tuvo lugar en su alcoba una aparición tan real que creyó estar en presencia de alguien. Su primera sensación, pues lo que nos hubiera pasado a todos, de terror, pero al rato se aseguró de que en esa habitación no había nadie de carne y hueso, así que dijo ella airadamente: parece que solo es un espíritu, puedo dormir tranquila. A ver, seamos realistas, ni salir corriendo ni gritando como haríamos cualquiera de nosotros en un principio, ni tampoco quedarse tan zen como la señora que os acabo de comentar. A ver, lo cierto es que según vayamos conociendo todo esto que vamos explicando y otras muchas cosas que hablamos en los centros espíritas, irá disminuyendo nuestro temor hacia estos temas. El ser humano siempre ha tenido miedo a lo desconocido. Es un mecanismo de defensa en cuanto a la supervivencia de la especie. Por ello, ampliemos nuestros conocimientos y hagamos que desaparezca paulatinamente el temor que sentimos hacia este campo. Vamos de este modo aprendiendo. Vamos a hacerlo como siempre, todo muy práctico. Nos ponemos en situación. Llegamos a casa de la compra. Primero nos lavamos las manos. Nos quitamos la mascarilla, dejamos las cosas en la cocina, nos volvemos a lavar las manos, vamos al salón, nos sentamos y de repente vemos un espíritu delante nuestra. ¿Qué hacemos? No vale gritar y no vale salir corriendo. Ya hemos dicho que eso no vale. ¿Podemos hablar con ellos? Pues no es que podamos hablar con ellos, es que tenemos que hablar con ellos, tenemos que preguntarles quién es, qué desean, o si podemos ayudarles de alguna forma. Si se trata de espíritus que estén tristes o que sufran, seguro que vuestra conversación le ayudará a subir las vibraciones. Y si por contra es un espíritu de conocimiento que os viene a dar un consejo, pues eso que os lleváis, fíjate qué bien. En estas conversaciones algunas veces es cierto que responden por medio de sonidos articulados, es decir, por la voz. Pero en la mayoría de los casos, sin embargo, esa transmisión, esta comunicación se realiza a través del pensamiento.